512, una mujer de ley ya está en la casa y nos da gusto recibirla porque siempre son temas de utilidad importantes y sobre todo en esta semana dedicada a nuestros abuelitos. El día de hoy, obligaciones de los abuelos. Adelante, Sony. Una mujer de ley, Carlita, y unas también muchachas que la acompañan muy cumplidoras porque somos de palabra y aquí ya tenemos, y de ley, y tenemos los nombres de las ganadoras. Primero les voy a platicar de los kits que damos aquí de Mujeres en TVC. Ellas son Tere Orozco de Toluca, María Guadalupe Aguilar de Cuernavaca e Isabel Hernández de Toluca. Muchas felicidades. Y también recuerdan que estuvimos regalando unos kits por ahí muy lindos de Vicky Form. Bueno, pues se los llevan Alejandra Daza de Cuernavaca, Alejandra Cisneros del Distrito Federal, Rosa María Lara y Verónica Sánchez, ambas del Distrito Federal. Muchas felicidades, se les van a ver divinos, van a ver, qué guapas se van a ver. Y bueno, ahora sí, retomando el tema de las obligaciones de los abuelos. Sí, oye, yo estaba emocionada escuchando los premios, caray. Las obligaciones de los abuelos. Fíjate que vamos a seguir hablando justamente de los abuelos. ¿Por qué? Pues porque los abuelos son los que tienen la experiencia, son los que nos dan el apapacho a los nietos, ¿verdad? Los que nos dan la historia de vida de nuestra familia. Pero ellos también tienen obligaciones. Tienen obligación primero, cuando faltan los padres, de ejercer la patria potestad. Y son los únicos que pueden ejercer patria potestad, nadie más. Entonces, y ese no es un derecho de los abuelos, ese realmente es una obligación de los abuelos. Si no están los papás, en ausencia de papá y mamá, forzosamente tienen que entrar los abuelos, ya sea paternos o maternos. Antes decían, primero los abuelos paternos, primero el abuelo paterno y después la abuela paterna y luego el abuelo materno y luego la abuela materna. Porque era una situación un poco especial, ¿no? Decían que los hombres eran los primeros que tenían que hacer frente a las obligaciones. Pero actualmente cualquiera de los 4 abuelos puede quedarse con la patria potestad de los nietos cuando faltan los padres, a elección del juez. Porque no nada más es de que me llevo a mi nietecito y yo dispongo de él. Tiene forzosamente que haber una resolución de un juez que les reconozca ese derecho a los abuelos. Y más bien ese derecho de los niños y esa obligación de los abuelos. Ahora, aquí hay que ser muy cuidadoso porque a veces los abuelos, con el afán de proteger a los niños, pues se pasan un poco, ¿no? Se pasan un poco, la verdad. De repente dicen, no, a mi nietecito que nadie me lo toque. O hay casos bastante difíciles en donde llega a fallecer el papá y le quitan el niño a la mamá. No, eso no puede ser. O sea, los primeros que tienen que ejercer son los padres. En ausencia de los padres, entonces sí ya entran los abuelos. Ahora, otra obligación que tienen los abuelos para con los nietos es cuando papá y mamá no tienen posibilidad de proporcionar alimentos, la obligación es de los abuelos. Fíjate, o sea que, por ejemplo, si los papás por algo hay una situación de desempleo grave o alguna privación de la libertad donde no puedan darle el sustento a los hijos, los abuelos por obligación tienen que cubrir. Así es. Incluso se les puede demandar directamente el pago de alimentos a los abuelos. Claro, los abuelos en un momento determinado se podrían defender, ¿no? Decir, oye, no, pues espérame, yo no tengo lo necesario. Pero generalmente sí se hace. No son muy comunes estos juicios porque los abuelos son muy conscientes de esos deberes que tienen. Y entonces cuando ven que la situación de los padres es precaria, que no pueden resolverlo, pues le dan su dinerito a los niños para que vayan conviviendo. Incluso yo recuerdo mucho que decía mi abuelo, para tus chuchulucos. El domingo, sí, el domingo. Bueno, pues fíjense que todo ese deber que tienen los abuelos generalmente no se exige porque ellos lo cumplen espontáneamente, ¿no? El deber de cuidado, el deber de dar alimentos. Además, si los abuelos llegan a fallecer, entonces le heredan a sus hijos. Pero si los hijos se murieron antes que el abuelo, los que tienen derecho son los nietos. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces los abogados le dicen, no, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos en sucesión legítima. Es decir, si sobreviven hijos y nietos, solamente los hijos tienen derecho. Eso no es cierto. Es una excepción a la regla, la obligación de los abuelos, en todo caso, de reconocer los derechos de los nietos. Fíjate nada más. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, si, en las familias a veces pasa de todo, ¿no? Que los abuelos no quieran.
Así, por alguna razón, porque a lo mejor hay algún conflicto familiar, porque no están reconociendo a los nietos y falleció su hijo, digamos, bueno, los papás. ¿Qué sigue ahí? Pues la mamá de los niños, o sea, la nuera puede demandarles que hayan fallecido los dos. Ajá. No, es una obligación, el Estado los obliga. ¿Por qué? Porque ellos tienen la obligación de cubrir los alimentos de los nietos. Puede ser que los abuelos no quieran a los nietos porque fueron producto de una unión no autorizada por ellos, no bien vista por ellos, pero eso no importa, los niños no tienen la culpa. Hay un interés que es el interés superior de los menores y el abuelo tiene el deber y la obligación de proporcionarle todo lo necesario a los nietos, aunque no les caiga bien. Eso sí queda muy, muy claro. Entonces, esto también aplica, por ejemplo, en caso de un divorcio, que bueno, que ya hablamos que hay un nuevo régimen donde van a obligar a los papás a cumplir, pero que, por ejemplo, el papá desaparece, se va a otro país. Y la mamá no tiene recursos. Exactamente. La mamá puede demandarle el pago de alimentos a los abuelos. Y nada más son las cosas que y eso es muy interesante porque a veces desconocemos este derecho. Claro. Y pues estamos así como que muy angustiados porque no sabemos qué hacer, a pesar de que sabemos que los suegros o los padres tienen los recursos suficientes para que nuestros hijos tengan una vida digna. Y primero, como dices, te irías sobre los abuelos paternos y después sobre los maternos. No, fíjate que no, igualito, sobre cualquiera de los cuatro. El que demuestre que tiene más. En cuestión de alimentos hay un binomio indisoluble que son posibilidades, necesidades. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta siempre. El que tenga posibilidades, ese es el que tiene que pagar. Mira, ahorita lo bueno es que precisamente ya el abuelo, dada la experiencia, ya no entra tanto en estas discusiones. Muchísimas gracias, Male. ¿Y qué creen? Nos vamos al otro de la casa para despedirnos.